Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Bienvenidos en esta mañana a su programa Palabras para una vida abundante. Hace algunos años tuve la oportunidad de ver una película que tenía por nombre Despertares. Y esta película me impactó muchísimo, pues relata las experiencias de un médico con sus pacientes. Esta película es basada en hechos reales, las experiencias de un médico de nombre Oliver Sacks, que era un neurólogo y escritor británico que hace algunos años falleció. Este doctor Oliver Sacks era conocido por sus libros sobre los efectos de los trastornos neurológicos y desarrolló toda su carrera como profesor y doctor especialista en desórdenes del sistema nervioso. Este doctor había entrado en contacto con varios supervivientes de la epidemia mundial de encefalitis letárgica, una enfermedad del sueño que apareció a finales de la década de 1910 y principios de 1920. Estos enfermos, sumidos en un sueño profundo comparable a la muerte, padecían diferentes grados de incapacidad para hablar, para andar o para alimentarse, y algunos requerían de atención médica permanente. En 1969, Sacks empezó a administrar a sus pacientes una nueva sustancia experimental llamada L-Dopa, con resultados extraordinarios en la recuperación de las facultades de los enfermos. Sin embargo, esta droga milagrosa, que había logrado resucitar, entre comillas, a los afectados, comenzó a fallar al cabo de un periodo de tiempo y las víctimas de encefalitis letárgica regresaban a su estado previo. Hemos de entender que en muchos aspectos de nuestra vida aún estamos dormidos en un sueño profundo y se hace necesario hoy despertar, así como en la película. El escritor de la carta a los Efesios, en el capítulo 5, nos hace un llamado de atención en esta carta. Miremos lo que dice. Dice en el versículo 1 de este capítulo 5: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta invitación, si nosotros creemos en nuestra experiencia de fe, sed imitadores, mejor sed o estar relacionándonos con Dios, pues el punto es que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren lo que dice en el versículo 3: Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hay condiciones en nosotros que por nuestra formación nosotros no las consideramos como una enfermedad. Es mucho más frecuente cuando un paciente es llevado a la clínica y está en condiciones de reposo, o lo llevan a unos centros especializados para tratar estas enfermedades, y esas enfermedades pues las vemos
las vemos realmente graves y decimos a veces, uy, ¿por qué lo internaron en esa clínica? Porque lo vemos grave. Pero nosotros muchas veces no hacemos un análisis de nuestra vida y no nos damos cuenta de cuántas enfermedades mentales tenemos nosotros. En este capítulo nos hace énfasis el escritor y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cuántos de nosotros, o muchos de los que estamos hoy en medio de la iglesia, nosotros nos vemos metidos en discusiones a veces a nivel político, discusiones o necedades que al final uno tiene que decir que eso no lleva a nada? A veces hasta molestarse unos con otros porque no estamos de acuerdo con uno o con el otro político. Uno tendría que hacerse la pregunta, ¿y cuándo vamos a despertar? Como en la película. Esta enfermedad que les relataba en la película, encefalitis letárgica, condiciones allí que están en nosotros adormecidas y no nos damos cuenta cuánto daño hacen a nuestra vida. A veces nosotros aceptando pasivamente publicaciones o videos en internet sin hacer un análisis de las cosas. A veces simplemente porque el internet lo publica, entonces decimos, uy, sí, esa es la última palabra. No hacemos un análisis de eso. A veces nuestras conductas morales que dejan mucho que pensar o que dejan mucho que desear. Nosotros en muchos aspectos inconformes con la vida que nos toca vivir, negándonos a aceptar la vida que nos tocó, faltos de visión esperanzadora. Tendríamos que preguntarnos también, y al final nosotros, ¿qué hemos creído? Por ejemplo, creyendo todavía que nosotros vamos a llenarnos de plata, porque esa es la razón de nuestra vida. Faltos de contentamiento. No tener esa capacidad para contentarnos con lo que tenemos. Vernos hoy día incapacitados para aceptar una realidad, por ejemplo, añorando tiempos pasados. Realmente a veces tiene uno que decir que son estados en los que la persona no ha despertado, no se ha dado cuenta o no ha visto una realidad de la vida como debiera ser según Dios. Sigue diciendo en el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que nos dejamos llevar o seducir por cualquier cosita que nos muestran. Es como el niño que se deja seducir por el dulce que le van a dar. No seáis pues partícipes con ellos, dice el versículo 7. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y si ahora soy luz en el Señor, dice, andad como hijos de luz. ¿Cuántos de nosotros hemos salido de condiciones en las que estábamos? Condiciones de tinieblas, condiciones de oscuridad, no ver, una total inconsistencia de nuestra vida. Dice en el versículo 9, porque el fruto de justicia es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es el resultado de mi vida espiritual hoy? En mi vida hay bondad, hay justicia, hay verdad.
qué pienso, qué hablo, qué hago. A veces esas preguntas no son tan frecuentes. Hoy día nosotros no somos dados o no hemos hecho la disciplina de estar autoanalizándonos o autoconfrontándonos. ¿Yo por qué dije esto? ¿Yo por qué actué de esta manera? ¿Yo le hago justicia a mi vida cuando yo no sé qué es bueno o qué es malo? Pues mis hermanos y amigos, tengo que decirles que yo tengo que despertar. Yo tengo que darme cuenta en qué es que estoy fallando, qué es lo que en mi vida está sucediendo. Así como en la película, yo tengo que despertar. Dice en el versículo 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Nuestras acciones diarias dejan mucho que pensar. Nuestras condiciones del día a día tendríamos que analizarlas y tendríamos que ser muy sinceros si nosotros hiciéramos un análisis al final del día y dijéramos, uy, aquí me equivoqué, aquí la embarré. Esta no debió ser mi actitud o con relación a esta persona. Nosotros fácilmente no colocamos asteriscos a nuestras acciones. Más son como en las calificaciones, más son los chulitos que colocamos, porque nos consideramos muy buenos. Nos consideramos muy buenos, no le hacemos daño a nadie. Pero ¿cuántas de nuestras acciones tendrían que dejarnos ver que no somos tan buenos? Que Dios nos ayude a ver esto, que Dios nos ayude. ¿Cuántas veces con nuestras acciones nosotros matamos a los demás y no nos damos cuenta? Dice en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, dice, sino más bien reprenderlas. Si yo trabajo en mi empresa, si yo tengo una relación con los otros compañeros de trabajo, y si yo me veo metido en esos ambientes donde fácilmente se escuchan chistes de doble sentido, donde fácilmente yo me veo escuchando a los compañeros diciendo expresiones grotescas, vulgares, y yo estoy metido ahí, yo ni siquiera me inmuto, no digo nada, acepto pasivamente ese tipo de condiciones. Hermano, yo tengo que hacer un análisis de eso. ¿Yo qué hago metido allí? Yo tengo que salir corriendo, porque son ambientes que a mí no me convienen, porque yo he sido llamado para agradar al Señor. Dice allí, vuelvo a repetir el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es decir, sea sincero y dígales a las personas, esas expresiones que usted está diciendo, esas condiciones, eso no está bien. Las personas aceptan pasivamente ese tipo de actitudes como cosas muy normales, porque ese es el mundo. Pero usted debe hacer diferencia allí, por tanto usted debe despertar, mis hermanos. Usted debe despertar. Dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué cosas o comentarios escucha usted en medio de su trabajo, en medio de su estudio? ¿Participa usted con ellos en ese tipo de charlas? Cosas que uno en otro tiempo escuchaba. No, es que fuimos e hicimos esto y aquello. Y usted participando en ese tipo de comentarios o cosas donde desmeritan a las personas, donde las personas son tratadas con bajeza, donde las personas se ven metidas en condiciones que dejan mucho que pensar.
Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La primera carta de Juan, en el versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Mis hermanos, si Dios es luz y no hay tinieblas en él, y si Dios está en mí, pues tengo claridad para ver, y entonces yo tengo que darme cuenta en qué es que estoy. Debiera hacerme la pregunta entonces, si yo estoy metido en esos ambientes, ¿Dios estará en mí? Si Dios es luz. Mis hermanos, una de las cosas que uno puede descubrir es que Dios le deja ver. Dios nos permite tener claridad para ver la vida nuestra y la vida de los demás. Por tanto, vale la pregunta: ¿Dios estará en mí? Versículo 14. Por lo cual, es decir, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, dice el texto: despiértate, tú que duermes, date cuenta en qué estás. Despertar es ser consciente, mis hermanos, es vivir la realidad en qué es que estamos nosotros. Si yo como cristiano, ¿qué o cuáles deben ser mis actitudes, mis pensamientos delante de Dios? Porque puede ser que estoy dormido, estoy viviendo en sueños e ilusiones, estoy viviendo en imaginaciones y no me doy cuenta de mi condición. Y entonces dice el texto: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. Ahí, o a veces nosotros en condiciones estamos allí, existimos, pero somos como entes que caminamos, como en la película. Estamos ahí, pero nada más. Necesitamos hoy día de una experiencia espiritual que nos dé vida y nos levante de esos muertos, y dice: y nos alumbrará Cristo. Esa es la decisión suya, mis hermanos. Si usted escucha la palabra, si usted hoy está escuchando este mensaje, usted debe darse cuenta de que no hay otro territorio, no hay condiciones más especiales que despierten una condición y que verdaderamente dé vida en aquellos estados en los que muchos, pero por muchos años, nosotros hemos vivido. No nos damos cuenta y necesitamos, como en la película, ese medicamento especial que nos despierte, y ese medicamento especial que nos despierte y nos dé vida hoy día es esa experiencia de Dios por su palabra. Mis hermanos, que la palabra llegue y haya cabida en nosotros, que haya cabida en nosotros. Mis hermanos, esa decisión es suya y mía. Miren que el texto dice, despiértate tú que duermes, date cuenta. Pero ese proceso lo debo hacer yo, debo despertar por la palabra. Y si yo hago ese proceso, dice, y levántate, el resultado de esa condición, dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levantarse de los muertos, uno podría decir, pero yo no estoy muerto. Mis hermanos, haciendo relación con la película, podemos estar allí muertos en vida, porque no nos damos cuenta de nuestra realidad, no nos damos cuenta de nuestras condiciones en las que vivimos. Y quiero concluir esta reflexión con el texto de la carta a los Romanos en el capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas
y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es probable que usted hoy no se dé cuenta que debe despertar, pero yo le invito a que hagamos un alto en el camino y usted se dé cuenta de cuántas cosas, cuántas inconsistencias hay en usted. Con tristeza uno ve muchas vidas en las iglesias o en la iglesia nuestra que se perpetúan estados por tiempos y tiempos y no se logra despertar. Que Dios nos ayude, mis hermanos y amigos, a despertar en esta mañana. Eterno Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la orientación que nos das. Gracias por el recurso abundante y propicio que todos los días, Señor, está allí, Señor, atento a nuestras vidas. En tus manos, Señor, estamos y coloco la vida, Señor, de cada una de las personas que hoy, Señor, nos encontramos escuchando este mensaje, Dios mío. Creemos, Señor, en ti y esperamos en ti, Señor, de que tú nos das luz, nos das los recursos necesarios y propicios para que nuestra vida se desarrolle, Señor, y crezca dentro de los propósitos tuyos. Señor, toca nuestras vidas. Señor, da la sensibilidad para nosotros poder despertar a esa inconsciencia nuestra. En tus manos estamos, Señor, y colocamos nuestras vidas delante tuyo, Señor, para que tú la moldees, la formes, Señor, de acuerdo a los propósitos tuyos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te doy gracias por lo que haces, Señor, en nosotros. Amén y amén.